Mileto mandó a llamar a los presbíteros de la iglesia de Éfeso. Cuando estos llegaron, Pablo les dijo: ya saben cómo me he comportado siempre con ustedes desde el primer día que puse el pie en la provincia de Asia. He servido al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas en medio de las pruebas a que fui sometido por las insidias de los judíos. Ustedes saben que no he omitido nada que pudiera serles útil. Les prediqué y les enseñé tanto en público como en privado, instando a judíos y a paganos a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesús. Y ahora, como encadenado por el Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que me sucederá allí. Solo sé que de ciudad en ciudad el Espíritu Santo me va advirtiendo cuántas cadenas y tribulaciones me esperan. Pero poco me importa la vida mientras pueda cumplir mi carrera y la misión que recibí del Señor Jesús, la de dar testimonio de la buena noticia de la gracia de Dios. Y ahora sé que ustedes, entre quienes pasé predicando el reino, no volverán a verme. Por eso hoy declaro delante de todos que no tengo nada que reprocharme respecto de ustedes, porque no hemos omitido nada para anunciarles plenamente los designios de Dios. Velen por ustedes y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha constituido guardianes para apacentar a la iglesia de Dios que Él adquirió al precio de su propia sangre. Yo sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y aún de entre ustedes mismos surgirán hombres que tratarán de arrastrar a los discípulos con doctrinas perniciosas. Velen entonces y recuerden que durante 3 años, de noche y de día, no he cesado de aconsejar con lágrimas a cada uno de ustedes. Ahora los encomiendo al Señor y a la palabra de su gracia, que tiene poder para construir el edificio y darles la parte de la herencia que les corresponde con todos los que han sido santificados. En cuanto a mí, no he deseado ni plata, ni oro, ni los bienes de nadie. Ustedes saben que con mis propias manos he atendido a mis necesidades y a las de mis compañeros. De todas las maneras posibles, les he mostrado que así, trabajando duramente, se debe ayudar a los débiles y que es preciso recordar las palabras del Señor Jesús. La felicidad está más en dar que en recibir. Después de decirles esto, se arrodilló y oró junto a ellos. Todos se pusieron a llorar, abrazaron a Pablo y lo besaron afectuosamente, apenados sobre todo porque les había dicho que ya no volverían a verlo. Después lo acompañaron hasta el barco. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que cuando llegamos a esta parte, hasta a mí me da un poquito de nostalgia, ¿no? Porque esta parte ya es, vamos a decirlo así, como el principio del fin, no solo del viaje de Pablo, que como digo, el capítulo 20 y 21 del libro de los Hechos de los Apóstoles es el final de este viaje, sino también de algún modo el final del libro mismo. En adelante nos quedan algunos capítulos que ya van a registrar más que nada cómo Pablo llega a Jerusalén, cómo lo aprisionan, y después cómo se defiende ante diversas autoridades judías y romanas, y finalmente cómo se va a Roma para predicar desde allí, porque bueno, lo dejan en prisión domiciliaria, como llamaríamos ahora, pero ya no vuelve a salir en viaje misionero. Este es su último viaje. Entonces, por eso yo creo que no sé si Pablo fue el que le imprimió esta nostalgia al discurso, o si fue más bien Lucas, que fue el que lo recopiló, y después, que obviamente cuando armó el libro, armó el discurso, ¿no? Tal vez es Lucas, porque claro,
se está recordando que este es los últimos pasos misioneros de San Pablo. Este discurso realmente es como para desarmarnos, ¿sí? Porque aquí Pablo de algún modo abre su corazón como lo abre en otros momentos en las cartas, ¿no? En la carta a los Gálatas, también un momento muy interesante en cómo él abre el corazón, ¿no? Pero en el marco de los hechos, también deja mostrar todo lo que hay adentro, eh, y de algún modo también lo que está sintiendo él como apóstol, pero también él como persona, ¿no? Justamente para que no creamos, ¿no? que es por ser apóstol una persona, digamos, como que iba volviéndose medio angelical, no solo por lo que predicaba, no solo porque resucitó en el capítulo 20 a este que se cayó de la ventana, no, él es ante todo un hombre, ¿no? Una vasija de barro que va llevando en su interior un tesoro. Dice, he servido al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, en medio de las pruebas a que fui sometido por insidias de los judíos. Esto es algo muy interesante, ¿no? Como él reconoce, ¿sí? Dice, bueno, la verdad es que sí, he tenido que llorar. Como lo dice también en otras cartas, que dice, bueno, ojalá que mi tristeza, que mi sufrimiento, que mi entrega, que mi sacrificio, que mi tortura sea el gozo de ustedes. Dice lágrimas en la prueba, y no obstante les dice algo que es interesante, ¿no? No les he omitido nada que pudiera serles útil. Les prediqué tanto en público como en privado, y les he exhortado a convertirse. Y esto es algo que evidentemente ya nos empieza a tocar personalmente, ¿no? Porque dice, bueno, eh, estas lágrimas, esta predicación, este camino, este viaje, todo el recorrido y esta aventura, vamos a decir, de la vida y de la evangelización que he llevado, dice Pablo, me ha costado lágrimas, me ha costado vida, pero es para que ustedes conozcan la verdad de Jesús y se conviertan. Y esto, bueno, le dice a los hombres de aquel tiempo y también nos lo dice a nosotros, ¿no? Por otra parte, dice encadenado del Espíritu, ¿no? Esta es una expresión también muy interesante, eh, que lo podemos entender al modo en el que el Padre siempre nos lo dice con una palabra que es interesante. Cristo no nos trae soluciones, Cristo nos trae problemas. Aquel que piense que Cristo le va a traer una solución, bueno, se equivoca sencillamente, ¿no? Esto es algo que nuestros hermanos separados o algunas sectas pseudocristianas van pregonando por el mundo. Cristo es la solución, ven y par de sufrir, llegue al final de sus problemas. No, Cristo no predica esto, ¿no? Él dice, el que quiera seguirme, bueno, que tome su cruz, que renuncie a sí mismo, que me siga. O sea, le está generando un problema. Dice, pobres ustedes, si esto hacen con el árbol verde, dice, que no harán con el árbol seco. Dice, el mundo los odia porque antes me odió a mí. Y la expresión más clara de todas estas palabras de Jesús es Pablo. Pablo que aceptó el sufrimiento y que lo aceptó por Cristo, ¿no? Pablo que sin duda en medio de ese sufrimiento descubrió un gozo que es más grande, el gozo del mundo espiritual. Yo digo, si realmente nosotros descubriéramos lo grande que es el mundo del espíritu, se nos iría la sed del mundo material. O sea, si es más grande que la Tierra, es más grande que cualquier megaciudad, es más grande que Marte, más grande que Júpiter, es inmenso, es inabarcable el mundo espiritual, ¿no? Si realmente descubriésemos su grandeza y su belleza,
se nos iría la sed del mundo efímero en el que vivimos, ¿no? Pero claro, para eso hay que tener una fuerte experiencia de encuentro con Cristo como lo tuvo Pablo, de tal modo que incluso aún en el sufrimiento encontré un gozo que era más profundo que eso, no porque sufría, sino porque el sufrimiento estaba cargado de sentido, ¿no? Eh, Pablo enseña de algún modo que aquel sufrimiento es el modo más perfecto de ser cristiano, repito, no por el sufrimiento en sí, sino para dar testimonio de Cristo. Más aún podemos preguntarnos por qué llora Pablo. Lo lógico tal vez sería por la ira, porque está enojado, está molesto con todos estos que le han hecho la vida imposible. Pero no llora por la ira. Estas lágrimas han sido lágrimas de entrega, ¿no? No lágrimas de una resignación mediocre, o de una desesperación, vamos a decir, como suicida hasta un punto porque nos atrapa, ¿no? Sino las lágrimas de aquel que llorando hace la ofrenda del mismo modo que Jesús cuando suda las lágrimas de sangre. Dice, son las lágrimas del apóstol que llora por aquellos que no quieren convertirse. De algún modo son lágrimas santas, podemos decir. Encontramos también la expresión en los evangelios, el versículo más corto que dice, y Jesús lloró. Llora cuando se muere Lázaro, y también la encontramos cuando mira a Jerusalén, cuando él va llegando a Jerusalén, Jesús, y mira la ciudad. Dice el Evangelio que llora amargamente porque Jesús dice, Jerusalén, Jerusalén, siempre has matado a tus profetas, cuántas veces quise cobijarte como cobija una gallina a sus polluelos y no has querido. Ahora te espera la ruina, de algún modo, dice Jesús, ¿no? Son esas lágrimas de quien quiere amar y entregarse por amor y encuentra esa ingratitud, de algún modo, ¿no? Es interesante también en esa expresión de encadenado por el Espíritu, esto que Lucas va a remarcar a lo largo de todo el libro de los Hechos, que es el hecho de que la historia de salvación tiene su lugar en Jerusalén. Este momento tan decisivo de Pablo también se va a llevar a cabo allí. Qué interesante, porque es en Jerusalén donde encontramos por primera vez a Pablo, es de Jerusalén de donde él sale con las ansias de encadenar cristianos, y es en Jerusalén donde Pablo es encarcelado como cristiano. Esto es interesante, ¿no? Por otro lado también vemos un importante paralelismo entre lo que dijo Jesús en el momento de su partida, cuando reza en el Getsemaní, y lo que dice Pablo en este momento en el que está haciendo esta despedida con el pueblo de Éfeso. En el Evangelio de San Juan, donde se habla de la pasión, encontramos la esencia de lo que Jesús le decía a sus discípulos. Paralelo a los versículos de Pablo, en estos versículos del 22 al 38, cuando uno se pone a mirarlos, son bastante parecidos. Dice Pablo en estos versículos, del 22 al 38, dice, yo sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos rapaces. Ahora los encomiendo al Señor y a la palabra de su gracia, que tiene el poder para construir el edificio y darles la parte de la herencia. Es preciso recordar las palabras del Señor Jesús. La felicidad está más en dar que en recibir. Y allí se arrodilla y ora junto a ellos, casi al mismo modo que Jesús cuando está en el Getsemaní, como preparándose para lo que va a ser su entrega. Y de aquí de algún modo Pablo también muestra eso, ¿no? Porque el capítulo 21
también va a ser todo ese capítulo de camino a Jerusalén en donde más uno le dice, no, no vayas porque te han perseguido por todos lados y cuando llegues allá te van a arrestar. Y él continúa.